Prepárate, mi pueblo, muy atentos todos, pues, que ha llegado ese momento. Descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros. Ha llegado con su lengua afilada y muy directa, ese que llaman Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. El viejo prócer Gastón. Muy buenas noches, mi pueblo. Muy buenas noches, plebeyos de todas las latitudes. Hoy vamos a dar una pequeña lección de historia, en el más puro estilo de El viejo Gastón. Me he vestido para la ocasión. Hoy es 19 de abril del 2025 y un 19 de abril de 1810 se produce lo que se celebra hoy por hoy como digamos, el primer grito de la independencia de lo que posteriormente se iba a convertir en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, mi pueblo, ahora sí, enseriándonos un poco. Hoy no me voy a referir a ustedes como mi pueblo, con esta pinta, ¿verdad? Yo me quiero referir a ustedes con términos más, digamos, más sofisticados, más acordes. Mis queridos plebeyos. Bueno, resulta ser que yo he tenido y he mantenido desde algún tiempo, desde mucho tiempo, gracias a la influencia de mi padre, un maracucho inconforme, he mantenido una posición un poquito distinta a la generalidad del burgo que me rodea. Las fechas patrias, muchas de las fechas patrias de muchacho, casi no las celebraba. O sea, sí, en la casa se ponía un día como hoy, 19 de abril, se ponía una banderita de Venezuela. Y bueno, era obligatorio, pues pasaba gente del gobierno y te preguntaba que por qué en tu casa no había puesto la bandera, y tenía que salir mi abuela corriendo con una banderita que teníamos allá y ponerla al frente porque era una fecha patria. Con el tiempo, después de la nefasta influencia histórica de mi padre, fui leyendo y me fue haciendo un criterio propio con respecto a ciertos hechos heroicos de la patria. Vamos a empezar por este 19 de abril de 1810. La declaración de la independencia, porque la firma del Acta de la Independencia se produjo mucho después. Se produjo en 1811, un 5 de julio de 1811. Y allí tengo otro pero, que lo voy a explicar en otro video, cuando venga el 5 de julio. No, se quería firmar el 4 para honrar la independencia de las 13 colonias de lo que hoy es los Estados Unidos de América. Pero el hombre que llevaba el pergamino se cayó a tragos, a palos, como decimos en Venezuela, por allá por Tocuyito, Puerto Cuyo, no sé por dónde, pero llegando a Valencia, y llegó tarde. Y por eso nosotros tenemos el desfase de un día con respecto al 4 de julio. Esa vaina es histórica. Eso lo dijo hasta Arturo Del Pietro. Pues bien, hablábamos que se celebra como la declaración de la independencia, pero realmente no fue así. Ese día, creo que fue un jueves santo, ¿no? Ese día estaban todos los patiquines se les decía en la época a los muchachos jóvenes, de buena familia, adinerados, entre los que estaba el joven Simón Bolívar y toda esa gente, los cifrinos de la época.
ellos ese día destituyeron, ¿verdad? Y si ustedes leen la historia, fue un hecho así como romántico, ¿no? Destituyeron al gobernador Vicente Emparan, o Emparán. A mí me enseñaron a decirle Emparan. Y se cuenta que él iba para la iglesia a celebrar los servicios de la Semana Santa. Qué casualidad que cayó este año en Semana Santa, aunque no en jueves. Y entonces fue conminado a devolverse al cabildo. Y hubo la reunión y la gritería y la cosa y la histeria, los desmayos, el llanto, las amenazas, hasta que Vicente Emparan, el gobernador de la Capitanía General de Venezuela, salió al balcón de lo que creo que hoy se le denomina la Casa Amarilla, que creo que es la sede de la Cancillería, o fue la sede de la Cancillería. Alguno de mis ilustres y vulgares seguidores acepto que me hagan la corrección pertinente. Bueno, resulta, ya les iba a decir mi pueblo, estoy tan acostumbrado a dirigirme a ustedes con eso tan bonito de mi pueblo, que me cuesta decirle otra cosa, ¿no? Mis proletarios queridos. Entonces, ¿qué pasa? Cuenta la leyenda, porque eso no tiene nada de histórico, que detrás de él se paró un sacerdote, no me acuerdo el nombre, que cuando él le dijo al pueblo, ustedes quieren que yo siga gobernando, coño. Entonces el cura le hizo así por la espalda, le hizo al pueblo así que, yo no sé, ese tipo de balcones, si ustedes lo ven, coño, para haber visto ese cura parado detrás del gobernador, había que echarle un cerro de bola. Y entonces el pueblo gritó, no, no te queremos, ¿no? Y dijo Vicente Empara, pues entonces yo tampoco quiero mando. Y renunció. Y se constituyó la Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando VII. Ahora, ¿por qué sucede esto? Esto sucede por varias razones. Napoleón Bonaparte estaba en plenas guerras expansionistas. Había invadido España por un breve tiempo. Todas las colonias americanas y todas las posesiones del Reino de España pasaron a ser propiedad de Francia. Y fuimos brevemente unos franchutes, fuimos franceses. Vaina de la historia. Entonces, Napoleón puso en el trono a su hermano, en el trono en Madrid, puso a José Bonaparte, que se la pasaba kurdo. Ese hombre no veía ni el sol ni la luna, se la pasaba kurdo. Y le decían Pepe Botella. Entonces, bueno, se disolvieron las Cortes de Cádiz, toda esta vaina, todo este peo, toda esa vaina. Y Francia sometió a España hasta que España reaccionó, eran buenos soldados, y se quitaron a los franceses de arriba y restituyeron a Fernando VII. Pero en ese interín que les estoy hablando, ya los patiquines de Caracas y otras capitales de América Latina habían formado el alboroto y disque, como decía mi abuela, disque para defender los derechos de Fernando VII. Pero ahí no hubo ninguna defensa, porque después de eso lo que vino fue declaraciones de independencia unilaterales de cada una de estas provincias latinoamericanas, de estos virreinados, de estas capitanías generales, porque la condición nuestra no fue como la condición de las 13 colonias que hoy conforman que fue la semilla de lo que hoy es los Estados Unidos de América. Nosotros no éramos colonia ni pueblo. Nosotros éramos virreinatos, capitanías, audiencias. Teníamos una estructura legislativa, educativa. Los españoles fundaron universidades, escuelas, seminarios, crearon instituciones como el Cabildo, sistemas de justicia. Oficialmente, aunque la leyenda negra diga otra cosa, oficialmente los aborígenes y todos aquellos que vivían en territorios del Nuevo Mundo pertenecientes a la corona tenían los mismos derechos como súbditos.
exceptuando, por supuesto, a los esclavos, exceptuando eso. Y eso se cumplió bastante bien a pesar de la leyenda negra, porque el ser humano siempre es muy dado al chisme vulgar, puro y duro. El ser humano, por ejemplo, aquí entraron en los Estados Unidos 10 millones de ilegales por la frontera, cruzaron durante la política de fronteras abiertas de el viejito Joe Biden. ¿Y qué pasó? Ahora hay que arreglar eso de alguna manera. Trump lo asumió como una promesa de campaña, la está cumpliendo. Y entre una cosa y la otra sale un caso, ¿no?, que conmueve, un caso que llama reflexión, un caso que pudo haber sido una equivocación. Y ese es el caso que explotan las televisoras, sobre todo las hispanas, como Terror Mundo e Indiovisión, que son Telemundo y Univisión, pero yo las denomino de esa manera. Aunque a mi pariente, ¿te acuerdas de la famosa pariente que yo siempre estoy nombrando? A ella no le gusta esa mamadera, no le gusta esa joder. Entonces, de 10 millones y pico de personas, donde los cuales muchos van a regularizar su situación, otros serán deportados, otros serán, qué sé yo, 1000 cosas, sacan un caso fuera de contexto, ¿no? Y eso pasa con el problema del supuesto maltrato y explotación de los indios. En beneficio de España y en contra de la leyenda negra, les puedo decir que en las colonias norteamericanas, incluyen a Canadá, gran parte de México, del norte de México, y lo que hoy es los Estados Unidos de América, el poder anglosajón, la corona anglosajona, se dedicó a exterminar a la población nativa, a exterminarlos. Y esa política la continuó el nuevo país, Estados Unidos de América, hasta confinar a los indios, a los aborígenes, a los originales de esa tierra, en lo que hoy se denominan reservas indígenas. Aquí en Miami hay 2 reservas cerca, están los Miccosukee y están los Seminoles, que técnicamente son naciones independientes, ¿verdad?, dentro de los Estados Unidos, pero que la moneda, las relaciones internacionales y una serie de factores los maneja el gobierno federal. Y ellos tienen su propia policía, sus propios tribunales, tienen una serie de prebendas que muy propios de ellos como nación. Eso mucha gente no lo sabe. Y lo único es que, por ejemplo, en casos policiales y de investigación, solamente el FBI, como un agente federal, nacional, supraestatal, tiene cierta autoridad, y los tribunales federales, sobre estas naciones indígenas, que fue a lo que quedó reducido esto. En tanto que en la América española, a pesar de la leyenda negra, hubo un fuerte mestizaje, no solamente con los indios, sino con los negros africanos, y no hubo una persecución como tal de exterminio hacia el aborigen. Irónicamente, esas persecuciones, sobre todo en Venezuela, que es lo que yo conozco, se dieron desde los gobiernos ya de la Venezuela independiente, de la República de Venezuela, ¿ah?, y hasta ahora la revolución castrochavista es la que más aborígenes ha matado, maltratado, humillado, desplazado, sobre todo en esa parte del arco minero, que esos son territorios que eran vírgenes, que eran de los aborígenes. Creo que una de las etnias más notables allí eran los Yanomamis, y han hecho desastres que jamás se atrevieron a hacer los españoles, a pesar de esa famosa leyenda negra contra España. Ahora bien, ¿cuál fue el trasfondo de que se la pusieron papita? Napoleón se la puso papita a los futuros líderes de la independencia. Los trasfondos fueron fuertes aranceles. ¿Le suena esa palabra? A mi pariente le debe estar sonando esa palabra en las orejas, porque ella cada vez que escucha la palabra arancel, enseguida se pone del lado de China. Ay, pobrecito China, pobrecita China. Los aranceles, el monopolio comercial, porque por ejemplo en el caso de Venezuela,
país que siempre ha sido tan rico, tan bendecido desde todo punto de vista. Venezuela estaba jodida por esa vaina de tanta riqueza. Existía la compañía Guipuzcoana, que era una compañía de Indias que tenía real cédula de explotación comercial, tenía de hecho el monopolio de todo lo que entraba y salía de Venezuela. Y esa gente, eso eran vascos, y tenían un férreo control de la economía venezolana. De hecho, nuestro Simón Bolívar, la familia Bolívar, tuvieron que ejercer el contrabando para levantar su fortuna, porque si se atenían a las tarifas y los aranceles de la compañía guipuzcoana, no iban a salir de abajo. No iban a salir de abajo. Entonces, otra causa, los impuestos. Los impuestos que le ponía la corona, o los capitanes generales, o los virreyes, para cumplir cuotas con la corona, a estas tierras eran sumamente fuertes, eran bastante fuertes. Y finalmente el poder, porque todos estos patiquines de la época tenían buena ropita, tenían modos de vida, todos habían estudiado en el exterior. Eso te da una amplitud de mente un poco distinta del que se queda en una tierra. Y bueno, les empezó a carcomer aquello de que inclusive no se puede decir que los criollos no tenían poder político, porque sí lo tenían. De hecho, los criollos eran españoles americanos, eran españoles de pleno derecho. Un criollo se mudaba a España y optaba por un título nobiliario, así sea comprado, que hubo muchas compras de títulos nobiliarios, y podía perfectamente integrarse en las cortes allá en España. ¿No? Uno de los errores que cometió España fue el problema de la representación de estas tierras en las cortes. Ese fue uno de los errores. Debió haber sido más sólida esa política. Hay quienes dicen que sí había tal representación. Yo no he leído nada al respecto. Porque inclusive cuando Cuba opta por la independencia, si a Cuba se le hubiese dado un pleno estatus de provincia española con representación en las cortes, quizás eso hoy por hoy sería una provincia española y no el mar de la felicidad, como lo decía el fiambre galáctico Hugo Chávez Frías. No sería un nido de ratas, de comunistas y de exportadores de revolución. Entonces a los patiquines de Caracas les hacía falta el poder. Y entonces allí nace una parte de la esencia del venezolano, ¿no? que nos ha perjudicado hasta el sol de hoy. Ellos como que pensaban que ellos iban a tomar el poder, ¿no? Vamos a meter la coba de que estamos representando los intereses de Fernando VII, que estaban bien representados en la mano del gobernador Vicente Emparan. Él nunca dejó de responderle a España. Entonces, vamos a meter ese paro, pero para quedarnos nosotros con el poder y declararle la independencia un año después. Entonces, ellos pensaban que ellos, bueno, se iban a quedar con el cabildo, se iban a quedar con las organizaciones gubernamentales, con toda la estructura de 300 años de ser nosotros españoles, porque en definitiva éramos súbditos de la corona española. No éramos colonia, nunca fuimos una colonia, jamás fuimos una colonia. Y eso se lo discuto a cualquiera. Colonia fueron los americanos, que se denominaban así, las 13 colonias que tenía Inglaterra aquí en tierras americanas. Eso sí son colonias. Las islitas estas que tomó Francia. Haití era colonia, las Guyanas. Bien, entonces, ¿cuál fue el resultado de esta rebelión para preservar los derechos de Fernando VII? Los resultados fueron los siguientes: destrucción del aparato productivo, que inclusive hay una hermana de Bolívar que se opuso a Bolívar, a Simón Bolívar, porque estaba en peligro el patrimonio familiar. Y ella fue realista, ella creo que murió en España, ella se fue de esta vaina cuando vio este desastre.
Eh, y hubo una destrucción de haciendas, de minas, imagínense 300 años de negocios, ¿ah? Entre esta tierra, entre la Capitanía General de Venezuela y el Reino de España. Entonces, esa vaina quedó en cero. ¿Y a quién perjudica eso? Al pueblo. Perjudicaba al blanco criollo, perjudicaba al blanco de orilla. El blanco de orilla es que no se sabe realmente si tiene una abuela por ahí atravesada, tú sabes. Entonces, perjudicaba al pardo, al zambo, al indio y hasta los mismísimos esclavos. Ahí salió perjudicado a todo el mundo. Bien, hubo una reducción demográfica porque fue una guerra feroz, una guerra a muerte, una guerra donde no hubo cuartel, una reducción demográfica. Y ustedes saben que la economía no es una vaina etérea que se asienta en un lugar determinado. La economía depende, ¿verdad?, de la población. Esa población, en otros términos, se le denomina mercado. ¿Mm? Esa población que produce, que consume, toda esa vaina se vino abajo con la guerra, con el problema de las guerras, peste, todo lo que viene asociado con eso. Inestabilidad política. Desde la declaración del 19 de abril no ha habido jamás estabilidad política en Venezuela. Nunca, nunca ha habido estabilidad política. Y eso lo demuestra el hecho de que Venezuela ha tenido 25 constituciones y ninguna ha sido aplicada. Hubo una inclusive que era copia de la constitución que adoptaron las 13 colonias americanas. Ninguna funcionó. Y se nos hizo aquella imagen de que nosotros, para cambiar como pueblo, el cambio venía a través de esa cédula de identidad, de esa descripción de lo que queríamos ser, de lo que pretendemos ser. Cuando el cambio de un pueblo viene por el uso, la costumbre, la mentalidad, la educación, ¿ah?, y una serie de factores que no están impresos en un pedazo de papel. De hecho, el Reino Unido, que ha sido una de las grandes potencias de la historia, no cuenta con una constitución, no la tiene. Y eso mucha gente no lo sabe. Entonces, cada vez que viene una revolución, una vaina, un peo, un cambio de régimen, vamos a hacer una constituyente. ¿Constituyente para qué? ¿Para qué? Si al pueblo lo que hay que darle son una educación suficiente para que entienda, para que todos nos enrumbemos por un objetivo común, que no comunista ni comunitario. ¿Ah? Un objetivo que nos lleve a la prosperidad de nosotros y nuestros descendientes, a la educación de nosotros y nuestros descendientes, a la salud de nosotros y nuestros descendientes. Eso no es tan difícil, pero no, hay que hacer una constitución, ¿ah? Porque la constitución dice que todo el mundo tiene derecho a casa. Sí, el que trabaja por una buena casa, que hace una buena casa, después se la quitan y se la expropian por oligarca. ¿Ah? Porque el que no pudo hacerla por cualquier motivo, empezando porque sea vago, ¿ah?, ese tiene, o los dos tienen una casa de tabla, o los dos tienen un palacio, pero no puede ser que haya ese desnivel social. Y ahí empiezan los peos, ahí empiezan los problemas. El caudillismo que nunca nos abandonó, el caudillismo, el caudillo, ¿ah?, el iluminado, es el que tiene la verdad. Eso ha sido un gran problema. ¿Por qué llegó el Mortadelo Galáctico a donde llegó? Porque primero se hizo una campaña de mercadeo para vender la imagen de que la democracia de la Cuarta República estaba decadente, pero que yo me acuerde. Yo soy una persona que tiene un origen humilde. Yo siempre les he dicho a ustedes que a mí me decían caballo fanguero, ¿no? Pero con estudio, con dedicación, con los consejos de mi madre, con el ejemplo de mi padre, fui aspirando y fui aspirando. No soy rico, pero creo que tengo un nivel de pensamiento y de bienestar que deriva de todas esas enseñanzas, porque no me iba a quedar como un caballo fanguero toda la vida.
Ahora mismo estaba ordenando, y no lo digo por maldad, lo digo como ejemplo, estaba ordenando mis zapatos. Lamentablemente, mis padres no podían más. No me podían dar 10 pares de zapatos cada vez que salió el zapato de moda. Y yo usaba mis zapaticos, mis US Kets, mis Kinky, mis zapatos Rex, esa vaina. Y se los agradezco profundamente a mis padres. Y yo fui feliz con esa vaina. Estudié en un gran liceo nacional. Un gran liceo. De hecho, en ese liceo estudió Arturo Salpietre y una pila de gente notable. Eso lo digo, ¿sabes? Para yo también comer un poquito de mierda. O de lo que pica el pollo, como dicen los cubanos, de manera decente. Entonces, no me pude poner los zapatos que se usaba esa gente, porque eran gente pudiente, ¿no? Y entonces, ahora de viejo, ¿qué tiene de malo que se me salga el complejo? Y tengo 40 pares de zapatos en estilo retro. Retro quiere decir que igualitos a los de esa época, pero me los compré hoy. Y me los compré porque pude hacer el esfuerzo de estudiar, trabajar y progresar. Esa es la única clave. Ninguna revolución, del color o signo que sea, me va a poner a mí hay 40 pares de zapatos. No lo van a hacer. Ni le va a dar alimento a todo el que me está escuchando. No lo van a hacer. Porque hay que tener iniciativa, hay que tener disciplina, hay que tener ganas de echarle bola a la vida. Bueno, como ya había dicho, esta revolución libertadora trajo la destrucción de las instituciones, no más cabildo. El mismo Bolívar llegó a ejercer la dictadura en Colombia, en Perú, en Bolivia. Páez, que yo le tengo mucho aprecio, mucho más que el que le puedo tener a Bolívar por unas razones muy particulares. Yo no le tengo odio a Bolívar, pero yo no mitifico a ningún héroe ni prócer de la historia. Leo sus historias, leo sus vidas, saco algo bueno de muchas cosas, pero no voy a estar en un plano de jalarle las bolas eternamente a gente que tuvo sus imperfecciones y en algunos casos unas imperfecciones sumamente graves. Bien, entonces esta gente destruyó instituciones que más nunca volvieron a florecer en la antigua Capitanía General de Venezuela. Nosotros dimos tantos tumbos que inclusive hubo una época, y quiero que se enteren, que Venezuela se llamó los Estados Unidos de Venezuela. Imagínense ustedes, hasta el año 45 creo que. Yo tengo ahí un libro que se llama El Diccionario Biográfico de Venezuela, siempre lo estoy citando, lo aprecio muchísimo. Y el mapa que se abre, que se despliega así entre hay que desplegarlo pues como un pergamino con sumo cuidado. Ese mapa dice mapa político de los Estados Unidos de Venezuela. Imagínense los tumbos que hemos dado. Y ahora nos llamamos la República Bolivariana de Venezuela, no sé por qué carajo. Porque el Mortadelo era un sambo, Hugo Chávez era un sambo, y no lo digo por denigrarlo racialmente, ignorante, analfabeta, ¿no? Resentido. ¿No? Y Bolívar era un muchacho patiquín, bien parecido, con educación, con dinero, ¿no? Y por lo menos, oficialmente liberó a Colombia, Venezuela, Panamá, que en ese entonces era parte de Colombia, Perú y Bolivia. Hasta un país le fue dedicado el nombre a Bolívar. Algún mérito tenía que tener el Libertador. Porque tampoco es que lo vamos a echar un cerro de críticas sin darle una palomita de agradecimiento. Hugo Chávez no. Hugo Chávez lo que hizo fue destruir a Venezuela, entregársela a Cuba y posteriormente Cuba repartirla entre todos estos países que nos han invadido. Tenemos un éxodo de más de 8 millones de personas, una economía en ruinas, una constitución que no sirve un carajo. No sé por qué nos llamamos República Bolivariana. Si Bolívar hubiese estado vivo, manda a fusilar a este carajo. Si Bolívar tuvo el valor y las bolas de fusilar al generalísimo curazoleño, que sí hizo por Venezuela, fue el libertador de Guayana, Manuel Piar, que no merecía la muerte, porque eso fue uno de los episodios donde Bolívar no aceptó que hubiese otro astro en el cielo que le eclipsara su gloria, porque esa vaina se vio en la historia de Venezuela.
Si Bolívar se atrevió a fusilar a Piar, yo creo que a Chávez lo hubiese mandado a despedazar en la Plaza Mayor de Caracas, porque Chávez lo que ha traído es resentimiento y destrucción. Y así todo, personas como mi pariente quieren comparar a Chávez con el catire Donald Trump. ¡Qué bola! ¿Qué más perdimos nosotros? No, perdimos la paz, interminables guerras civiles. Cuando yo empecé a estudiar la historia de Venezuela, a partir de 1830, cuando se separa la Gran Colombia, Juan José Flores, nacido en Puerto Cabello, Venezuela, se queda con su parcelita de lo que hoy es Ecuador. Santander se queda con la Nueva Granada, que hoy se llama Colombia, y Páez se queda con la antigua Capitanía General de Venezuela. Aquí lo que hubo fue interminables guerras civiles y pérdida del territorio nacional. Porque nosotros, por el iuris possidetis, que es una legislación aceptada universalmente, nosotros deberíamos de tener el territorio que ocupaba la Capitanía General de Venezuela. Y esa vaina llegaría del Arauca para abajo hasta Villavicencio, en lo que hoy es Colombia. Y toda la Guajira. Y todo lo que son las Guayanas esas. Sobre todo Guyana, ¿eh? Que definitivamente creo que por cansancio se van a quedar con el territorio ese, que es de Venezuela, mi pueblo, es nuestro. No me gusta decir que es nuestro, pero sino que es del país, porque en realidad esas vainas terminan siendo del régimen que las explota, y sobre todo ahora que estamos encaramados al chavismo, que esa vaina para sacarlo, no sé si habrá que meterle candela. Nos transformamos en un país de montoneras y un país sobre todo analfabeta, un país analfabeta. A nosotros nos está pasando ahora lo que pasó extrapolando aquello del 19 de abril, que la Cuarta República, la democracia de la Cuarta República, allí se hizo un proceso de actualización y de educación, proceso que llevó a su máximo el presidente Carlos Andrés Pérez con el plan de becas Mariscal de Ayacucho, donde cualquier venezolano de cualquier estatus social escogía estudiar en cualquier universidad del mundo y era enviado ese muchacho. Era enviado ese muchacho a estudiar. Pasamos de eso a los médicos integrales, que son médicos que se forman en 6 meses. A periodistas integrales también, ¿sabes que esa vaina existe? Yo tengo un conocido, digo conocido porque a pesar de que nos criamos juntos allá en mi barrio, que el individuo, la última vez que estuve en Venezuela me dijo que era periodista. Yo lo estuve interrogando. Y me dice, no, pero yo hice un curso de 6 meses, no sé qué misión, porque yo le ponía misión, no sé qué vaina. Yo le digo, coño, tú te hiciste periodista en 6 meses. Y mi papá le echó un cerro de bolas desde la década de los 50 para ser periodista. Y tú eres periodista. ¿Y dónde escribes? ¿Qué escribes? Y ese muchacho, cuando discutía conmigo en Facebook, estando yo tengo una red social que ya no la tengo, cuando discutía conmigo, vieran la cantidad de horrores ortográficos, de sintaxis, de redacción que tenía. Y esos son los periodistas formados por la revolución. Entonces, bien, nos hemos transformado en un pueblo de analfabetas funcionales. Pero fuimos durante mucho tiempo un pueblo de analfabetas efectivos, no funcionales. Gracias a que hubo un grupito de muchachitos, jovencitos todos, riquitos de cuna, y no lo digo con ese odio con el que lo dirían la gente de la izquierda. He tratado de ser lo más objetivo posible. ¿Qué les dio por pensar que ellos podían sustituir 300 años de instituciones españolas? Y la vaina les salió mal, hasta el punto de que esos polvos trajeron estos barriales que estamos viviendo hoy en día. Bueno, mi plebe, que Dios Todopoderoso me los cuide y me los bendiga y me los acompañe. San Luis Bertrán,
que es un santo español, me los críe, San Miguel Arcángel me los proteja, el doctor José Gregorio Hernández me los llene de salud, igual que nuestra nueva santa Carmen Rendiles. Yo le quiero hacer mucha promoción a esto porque es que de verdad que Venezuela merece ese par de santos. Y acuérdense que Venezuela es mayoritariamente católica, gracias a los españoles. Aunque esa vaina, gracias al castrochavismo, se está llenando de santeros, de musulmanes y de cuánta vaina pueden traer para desfigurar el gentilicio del venezolano. Pero aquí está el viejo Gastón para alertarlos y revelarles que estoy esta noche en mi papel de el conde del Madre Vieja, porque así se llama el río Cloaca, que pasa por un costado del barrio donde me crié. Este es el mensaje del 19 de abril, mi pueblo. Y aquí me tienen siempre. ¿A quién? El viejo Gastón.